The following program contains scenes that may not be suitable for all audiences. Viewer discretion is advised. El siguiente programa contiene imágenes y lenguaje considerado para una audiencia adulta. Se recomienda discreción. Bienvenidos sean al podcast del diablo. Hey, ¿qué onda, gente? ¿Cómo andamos? Bienvenidos a una emisión más del podcast del diablo. El día de hoy les traemos un pequeño análisis muy breve de lo que será la nueva versión de los cazafantasmas, o mejor conocidos como los Ghostbusters. ¿Por qué? Porque aquí en el podcast del diablo crecimos con esa película y anteriormente ya hicimos algo muy similar con la película de Point Break o Punta y Quiebra, que hicimos un mini resumen de lo que fue el tráiler y después una pequeña reseña de cuando se estrenó la película, y en este caso lo vamos a hacer de los cazafantasmas, los Ghostbusters, así que comenzamos. Bien, para empezar en esta nueva versión, los personajes cambian, ya no son personajes masculinos, ahora son personajes femeninos. Me voy a basar en la versión original porque es la que ya todos conocemos, o por lo menos la que conozco yo, o la que conocemos todos los que integramos aquí el podcast del diablo. Y para empezar, creo que no tienen los mismos nombres. Por ejemplo, Bill Murray era el doctor, todos lo recordamos como Peter Bateman. Dan Aykroyd era Raymond, y Sigourney Weaver era el atractivo visual de la película, que era Dana Barrett. Egon Spengler era el actor Harold Ramis, que falleció el año pasado desafortunadamente, y en esta nueva versión aparecen solo mujeres, que la verdad todavía no me sé ni los nombres, pero pues tengo entendido que no son los mismos, que no tienen los mismos nombres de las versiones originales. Obviamente no pueden tener los mismos nombres porque son chicas, pero por lo menos el mismo apellido o un nombre que se le similar a la versión original, ¿no? Bien, obviamente la película todavía no se estrena, así que no podemos hablar mucho de ello. Solamente voy a hablar de lo que vi en el tráiler, de lo poquito que se alcanzó a ver en el tráiler, ¿no? Así que vamos a ver las diferencias que hay entre la versión original y la versión nueva. Bien, la primera cosa que me llamó la atención fue que aparece el edificio. No sé si es el mismo edificio que se utilizó en la misma película, pero sí es uno muy similar. En la versión original, el edificio en el que trabajaban ellos era una antigua estación de bomberos, no sé si abandonada o algo así, pero ya es una estación muy vieja. No sé si es el mismo edificio, quién sabe, la verdad no lo sé. Ustedes investiguenlo, pero al parecer sí se ven que es el mismo, ¿no? Otra de las cosas que me llamaron la atención fue que en la primera versión, el primer fantasma que ellos graban o que ellos ven ya así en vivo, ellos están en una biblioteca, y aquí en el trailer parece que están como en un museo, y obviamente pues los efectos especiales han cambiado bastante, y el primer fantasma que ellos ven es una mujer, y sí, efectivamente aquí en el trailer se ve que es una mujer, ¿no? Obviamente no les puedo poner yo el tráiler pues por el copyright, ¿no? Pero solamente les voy a poner unas imágenes. Aquí vemos que el primer fantasma que ellas ven es efectivamente una mujer, al igual que en la primera versión. Otra cosa que me llamó la atención es que en la versión original el automóvil que ellos utilizaban, el Ecto-1, era una ambulancia de los años 40. Y en esta nueva versión lo que va a ser su automóvil va a ser una carroza fúnebre. Nada más que obviamente la van a modificar para que quede como el Ecto-1, ¿no? La van a pintar de blanco, le van a colocar el logotipo del fantasmita y a colocar todas las cablerío que lleva por la parte de arriba, ¿no? Algo que nadie puede olvidar de la versión original de los cazafantasmas es pues el hombre malvavisco, ¿no? De Marshmallow Man, que es como una parte muy importante de la película, o algo con lo que inmediatamente identificas a esa película. En esta versión no sé si vaya a aparecer, en los cortos no aparece ningún hombre malvavisco, pero sí se ve pasar un fantasma gigante. La toma sale de abajo hacia arriba y se ven unos pantalones largos que aparentemente uno piensa inmediatamente que es Jack, el de Nightmare Before Christmas, pero conforme se va subiendo la toma se ve que no es Jack, se ve que tiene cara como que de calavera, pero me imagino que quisieron hacer un homenaje a lo que es el hombre malvavisco porque era como que el fantasma más gigante o más grande, ¿no? Que en realidad no era un fantasma, era un pensamiento que tuvo el personaje de Dan Aykroyd, que fue cuando les dijeron que pusieran su mente en blanco, y él pensó en algo de su infancia y por eso es que se aparece el hombre de malvavisco, ¿no? Otro personaje que aparecía en la versión original era, como ya lo mencioné, Sigourney Weaver, que era pues el atractivo visual. En esta versión, en el tráiler aparece un muchacho ahí muy guapetón, que no sabemos si él va a ser como que el atractivo visual. Y el tema principal de la
primera versión es que hay un espíritu llamado Zulu, que es el que se te lleva hasta el final de la película, ¿no? El que ellos abren un portal y la chingada. Bueno, si no la han visto la versión original, pues véanla, digo. Es muy fácil de encontrar. Si no, pregúntenle a sus hermanos mayores porque seguramente la han visto, ¿no? Otro personaje que es muy importante en la primera versión es el personaje de Lewis, que lo hace Rick Moranis, que Rick Moranis lo recordaremos por la película de Honey, I Shrunk the Kids, que en Latinoamérica se conoció como Querida, me cogí a los niños, que también es una película muy muy buena de allá de los 80s, ¿no? Otra cosa que me llamó la atención y la verdad hasta cierto punto me molestó un poco, bueno, obviamente no he visto la película, ya que salga pues la iremos a ver y les tendremos la reseña, es que hicieron un cambio a lo más importante de la película, que es pues su herramienta de trabajo, que es el Proton Pack o la mochila de protones, ¿no? Que es con la que ellos atrapan a los fantasmas. Aquí vemos la versión original y aquí vemos la versión nueva, que si ustedes recuerdan la versión original, esa madre no tenía ni permiso para portarlas, porque esa madre era básicamente un arma nuclear, entonces hasta los meten a la cárcel a estos güeyes por traer esas madres sin permiso, ¿no? Y ya después, como se empiezan a salir todos los fantasmas, pues se las regresan y ya se la van al mundo, ¿no? Otro personaje que decidieron traer de vuelta, por lo menos se ve que sale tantito ahí en el tráiler, es el famoso y conocido Slimer, que es el primer fantasma que atrapan oficialmente ya en la primera versión, y aquí en este nuevo tráiler se ve que pasa volando en friega y se alcanza a ver, que ya después cuando salieron las caricaturas allá en los 80s, el personaje de Slimer se convirtió en una especie de mascota porque vivía con ellos ahí en la estación de bomberos y era como la mascota de las caricaturas, y en la película solamente sale el principio, pero fue tanto su éxito que decidieron dejarlo permanentemente como una mascota, ¿no? Que cabe mencionar que había dos caricaturas que tenían el mismo nombre, que se llamaban Ghostbusters. Una era precisamente los personajes de la película, y había otra que se llamaba los Ghostbusters, donde salía un gorila y un carro que hablaba y se convertía en cosas. Y la versión de la película se llamaba The Real Ghostbusters. Una se llamaba Ghostbusters o Cazafantasmas y la otra se llamaba The Real Ghostbusters, los verdaderos cazafantasmas. Que nunca supe por qué había dos. Obviamente pues veía las dos caricaturas, ¿no? Pero yo sabía que una se trataba de la película y otra era como personajes aparte. Nunca he sabido por qué había dos caricaturas donde sale un gorila, que no sé por qué salió un gorila, pero bueno, ¿no? Bien, pues esperaremos a que salga esta película para darles el análisis y esperemos que esté buena, esperemos que no le den en la madre como lo han hecho con otras películas, ¿no? Aquí no es que seamos puristas ni tradicionalistas, pero pues nos gusta ver las nuevas versiones y hacer las comparaciones con las originales, porque aquí nos quedamos con las versiones originales, como fue el caso con la película que mencionamos anteriormente en otro podcast, que fue la de Point Break, o las películas, creo que como en el tercer podcast hice la mención de que la primera película que yo vi del Hombre Araña fue allá más o menos como en el 83 más o menos, porque mi papá me la rentó en un VHS y ahora hay como 4 versiones del Hombre Araña, ¿no? Pero pues yo vi la versión original, ¿no? Y también las películas que están saliendo ahorita de los Avengers, de los Cuatro Fantásticos, son versiones nuevas, porque los que crecimos en los 80s, pues nos tocó ver esas películas, pues básicamente la versión chafa, ¿no? La versión original, por decirlo así, con personajes hechos con máscaras de plástico, no existía el CGI en ese entonces, ¿no? Pero bueno, a lo mejor me estoy saliendo del tema, pero lo importante es que hay una nueva versión de los Cazafantasmas, vamos a verla y aquí se las vamos a traer ya cuando salga, ¿no? Vean el tráiler y si no han visto la versión original, siempre vean la versión original y después vean la nueva versión. Entonces este fue el podcast del día de hoy y espero que cuando salga la película la vayan a ver. Y aquí en los comentarios pues vemos qué les gustó y qué no les gustó. No sabemos cómo va a estar la trama de esta nueva versión, pero esperemos que esté buena. Así que esto es todo, hasta la próxima, bye.